Abran sus Biblias en la epístola de Tito. Estamos en la serie de la Reforma de la Iglesia. Hoy el título es Los ministros de la Reforma, su carácter. La semana pasada estuvimos considerando su familia y hoy va a ser su carácter. Una iglesia siempre debe estar bajo el proceso de reforma espiritual, examinando sus caminos, su mensaje, su adoración a Dios, porque en nosotros mismos y en nuestro entorno hay unos componentes que tienden siempre a pervertir la fe de Cristo y la vida que es consecuente con ella. Hemos desarrollado la serie de la Reforma en 3 puntos. Lo primero, vimos la base de la Reforma, vimos la razón y la obra de la Reforma. Y hemos llegado a esta última, la obra de la Reforma, en la cual queremos mirar cómo la Reforma se lleva a cabo en la Iglesia. La epístola a Tito es una muy buena referencia a ello. El apóstol Pablo la escribió precisamente para esto mismo, para especificar a su colaborador que era necesario que Tito atendiese, corrigiese y arreglase en todas esas congregaciones que había en la isla de Creta. Tito debía dirigir todo su esfuerzo para tratar con el carácter de todos los miembros de la Iglesia. ¿Con qué contaba para llevar a cabo tal tarea? Con el Evangelio. ¿Cómo usar este Evangelio para llevar a cabo esta obra en la Iglesia? Predicándolo con toda autoridad y urgencia, dirigiéndolo a la mente, a la conciencia, a la voluntad y a los afectos de todos estos hombres y mujeres y jóvenes, según vimos en las Escrituras. Y el primer grupo de personas que trata el apóstol son los que debían de ser ordenados ancianos y establecidos en la Iglesia. Por eso dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por lo que hemos deducido que la tarea de la reforma en una iglesia debe de comenzar mirando que los pastores que están como líderes sean hombres bajo ese proceso de reforma espiritual. Y empezamos viendo sus características familiares y enfatizamos que sus familias, esposas e hijos, son un indicativo claro y referencia de qué clase de líder es ese hombre, a través de su esposa y de sus hijos. Su esposa y sus hijos están bajo su influencia, viven bajo su techo. ¿Qué resultado se ve en ellos? En esa esposa y en esos hijos. ¿Qué resultado se ve? Bueno, veamos 2 características más en los versículos 6 y 7 de Tito, de nuestra epístola. Y aquí tenemos una lista de requisitos. Por ejemplo, leemos así: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Miren en 1 Timoteo capítulo 3, tiene mucha similitud. Allí podemos leer en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, esto es, no un nuevo convertido, no sea que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y el último versículo es: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, pues son muy similares la de la epístola de 1 Timoteo y nuestra epístola a Tito. Aquí en la de Tito hay algunas añadidas en esta lista, pero van en la misma línea. Son el versículo 8, amante de lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo, y lo concerniente a la enseñanza de la palabra de Dios, versículo 9, que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, como estuvimos considerando. Realmente es llamativa esta lista de virtudes que tiene que reunir y verse en esos hombres que podrían dedicarse a la reforma en la Iglesia. Tales requisitos chocan con lo que hoy son personalidades relevantes, que pueden tener un papel de liderazgo o de referencia en nuestra sociedad. Y es que hoy en día se aprecia el tener una buena imagen, ser abierto, ser extrovertido, espontáneo, simpático, como aquellos hombres que salen con una risa de dientes todo y como que el diente aquí que parece como de oro, simpático, capaz, fascinante, brillante, con personalidad magnética que atrae a la gente, independiente y cosas de este tipo, las cuales todo esto se preparan en un salón de belleza y con algunas pautas y normas psicológicas. Y es así como se preparan a nuestros políticos, de esta manera, o a los directores de grandes corporaciones. Sin embargo, las demandas para los ancianos en la Iglesia no tienen que ver con la personalidad, sino con el carácter. No tienen que ver con la personalidad, sino con elementos forjados en el corazón que afectan su carácter por la gracia de Dios a través del Evangelio. No se nace con ellas. No están ahí por la educación. Son del reino de los cielos. Dios las va esculpiendo a través de su palabra y por la obra del Espíritu Santo en sus corazones. No es algo que se aprende, sino que el Señor las pone ahí, en esos hombres, que Él escoge. El primer requisito que vamos a ver en esta mañana está en el versículo 6, irreprensible. Irreprensible. Observe que se repite 2 veces, en el versículo 6 y luego en el 7. Volvemos otra vez a leerlo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, en el mismo lugar, también lo dice, irreprensible, como a la cabeza de las demás, presentando una idea general que luego va a entrar en detalles el apóstol Pablo. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Es una palabra compuesta que significa literalmente no puede ser tomado, que no se le puede coger, que no está expuesto a censura, a reprensión. Uno que aspira a anciano debe ser una persona de la que no se puede tener base para acusarle en algún aspecto que ensucie su persona. Algunos podrán hablar mal de él, pero siendo irreprensible, si examinan esa cuestión de una forma justa, no habrá base para mantener tal acusación hacia ese hombre. ¿Quiere decir esto que este es un creyente que ya no tiene pecado? No. No, porque no puede ser. Esa idea no es bíblica. Todos somos pecadores. No hay nadie así entre nosotros, ni nunca lo habrá. Leemos, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. 1 Juan 1:10. Todos somos pecadores. Y también dice Santiago que todos ofendemos muchas veces. ¿Qué quiere decir entonces Pablo con este término de irreprensible? Que en este creyente no hay pecado dominante que lo descalifique. No hay en él algún aspecto de su carácter que lo vuelva reprensible delante de la congregación o en algún aspecto de su vida, ya fuera familiar, laboral o personal. Eso significa ese término.
Y si hace algo que está mal, si cae en lo que no debe, lo asume. Se vuelve de su error siguiendo los pasos del Evangelio para aquellos que han pecado. Parte importante de ser irreprensible, porque en eso consiste ser irreprensible, no es llegar a ser sin pecado, sino poder encarar todos los aspectos de su vida y de su corazón para atraerlos bajo la luz de la palabra de Dios y en aquello que haga mal, tener una mente y un corazón para verlo y corregirlo. Eso es irreprensible. Eso es irreprensible. No es estar exento de pecado. Es poder encarar esas cosas, trayéndolas bajo la luz de la palabra de Dios. Y tener una mente y un corazón para verlo y corregirlo. Hay que aclarar que este término se encuentra en otros sitios y nos conduce a pensar que Dios no requiere tal cosa solo de algunos de sus redimidos. O sea, esto es para todos los creyentes, hombres y mujeres y jóvenes. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:8, vayan allí, un momentito, rápido. 1 Corintios 1:8. Dice la Escritura, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de Dios ha sido predicado, enseñado y además confirmado en esta iglesia. Versículo 6, en el contexto. Han sido provistos de todos los dones necesarios para confirmarles en la fe y la vida de santidad. Y así cuando llegue el momento de la venida del Señor, todos estos santos sean en verdad irreprensibles, que no puedan ser acusados de nada, que en todas las áreas de su vida están bajo la aprobación de Dios, quien los juzgará. Así que no es solamente para ciertos hombres esto de ser irreprensible, es que es para toda la iglesia. Porque es así como el Señor nos va a presentar delante de Él, irreprensibles. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice la Escritura, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Antes andaban lejos de Dios, nos dice este texto, pero siendo reconciliados con su Creador, son presentados delante de Él irreprensibles. Si es que permanecen donde y cómo deben de permanecer sometidos a la guía y a la influencia del Evangelio de la gracia de Dios, sin moverse de esa postura en la cual Cristo va guiando para que tratemos todos los aspectos de nuestra persona y vida que debemos de tratar. Esto entonces atañe a todo verdadero creyente, dado que es acorde a la naturaleza y el carácter de Dios, es lo que corresponde a la obra de redención de Cristo que ha realizado y porque es lo que se requiere el día de nuestra muerte, cuando lleguemos al juicio, que seamos irreprensibles. Si tal cosa se pide y espera de todo aquel que ha sido reconciliado con Dios, porque ciertamente lo necesita, en los aspirantes a los ancianos, en los que están en ese oficio, tal cosa debe ser notoria y más evidente. Estos tienen que ser ejemplos, referencia de cómo es eso de ser irreprensible.
Realmente es una lucha en la que cada verdadero creyente tiene que estar envuelto en su vida y en su alma. Pues bien, en ese campo de batalla el aspirante anciano es un veterano. Es alguien que ya tiene un rodaje, que ya lo está haciendo, ya de hace mucho tiempo. Y notar el alcance de este requisito. Dios nos muestra que no quiere que ninguno que se precie como cristiano pueda estar en una posición que le permita mirar y evaluar a ver quién es irreprensible, pero creyendo que eso no es para él. Que esas cuestiones que sabe que las tiene mal en su vida las puede dejar, pues eso de ser irreprensible se les demanda a otros, pues cree que debe medirse él mismo con otra regla y que Dios con él es más tolerante e indulgente con sus males y sus errores. Pero no, todos los hijos de Dios estamos bajo la demanda de este requisito. No obstante, en los ancianos debe ser un ejemplo y estímulo para ello, para nosotros. Los cristianos deben encontrar una ayuda en los ancianos para ser irreprensibles, porque a todos se nos demanda que seamos irreprensibles delante de Dios. Ahora bien, si esta clase de virtud no está en nosotros por naturaleza, como lo hemos considerado y sabemos por experiencia, no la tenemos porque no nacemos con ella, sino que llega por el Evangelio de la gracia de Dios, ¿con qué contamos para fomentarla? ¿Con qué contamos? ¿Con qué contaba Tito para realizar la obra de la transformación de la vida de los hombres en esas iglesias? Pues esta es la reforma espiritual de la que estamos hablando, hermanos. Traer a hombres y mujeres a que vivan delante de Dios de manera irreprensible. Dijimos que Tito contaba para tal cosa en el Evangelio de la gracia de Dios. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Con eso contaba Tito, con el Evangelio de la gracia de Dios. Porque el Evangelio de la gracia de Dios nos enseña para que seamos irreprensibles. ¿Cómo hace tal cosa esta gracia de Dios? Porque lo necesitamos para fomentarlo, pero ¿cómo hace tal cosa? El Evangelio que nos anuncia el perdón de pecados y la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo habla de la necesidad de esto porque el pecado está en nosotros y nos ha afectado a todos los aspectos de nuestro ser. Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, lo cual implica que nuestro entendimiento, nuestra conciencia, nuestros sentimientos y nuestra voluntad no trabaja por sí mismo de forma agradable a Dios. No entiende correctamente. No coge por los caminos de Dios. Por eso el Señor decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. Y esto es lo que nos enseña el Evangelio. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos entender, recibir y tomar las decisiones adecuadas para ir a Cristo. No podemos. Que nuestra alma esté así por causa del pecado quiere decir que todos los aspectos de nuestra vida están afectados por el error. En ningún aspecto de nuestra vida haremos el bien que Dios quiere y demanda de nosotros, porque nuestra alma está bajo la presencia e influencia del pecado. Este Evangelio que nos lleva a Cristo para que recibamos la nueva vida nos enseña para que vivamos ahora que hemos recibido esa nueva vida de una manera sobria, justa y piadosamente, renunciando a lo malo. Mire el versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos esta gracia de Dios, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña ahora a vivir de otra manera. Es decir, tu vida en todo el conjunto de relaciones
proyectos y actividades ahora se realiza no siguiendo nuestro corazón extraviado, sino la palabra de Cristo, que es la que nos enseña cómo debemos de andar en este siglo. Así es como esta virtud empieza a asomar en un creyente. Ya no se rige por la manera de pensar de antes. Ya no está dominado en su entendimiento, en su conciencia y sus sentimientos. No trabaja de la misma forma que antes trabajaba, sino que la gracia de Dios nos enseña a vivir de otra manera. Así es como esta virtud empieza a asomar en un creyente. Están los que saben esta doctrina, sin embargo, dejan áreas de su vida sin esta dirección. Cogen esta información, la aceptan, pero no abandonan ciertos criterios particulares en sus vidas. Hay un obstáculo entre su entendimiento y su voluntad o su conciencia. Y así no son irreprensibles. No así en aquellos que aspiran a ancianos. El entendimiento de estas verdades del Evangelio acerca de su corrupción completa les lleva a recibir y manejar el Evangelio de otra forma en sus almas. Este le lleva a examinar su vida aquí y allí, lo que despierta inquietudes serias de cómo someter ese aspecto y este otro aspecto de su vida a Cristo y su voluntad, y dejar ese camino del error ya. La base de la reforma es un corazón para creer la palabra de Dios, pero para creer toda la palabra de Dios, no una parte. No escoger lo que yo quiero creer y lo otro, mis ideas, o lo que dice el mundo, lo que me enseña el mundo. Es creer toda la palabra de Dios. Un corazón donde el entendimiento, la conciencia, la voluntad y los afectos están en armonía con la palabra de Dios. Hemos visto este primer requisito. Irreprensible. Miren la segunda parte del versículo 7. Bueno, la primera parte del versículo 7. Aquí nos dice también, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Como administrador de Dios. ¿Qué es un administrador? Un administrador es un término compuesto en griego de casa y disponer. En aquellos tiempos normalmente era un esclavo de la casa al que el amo ponía como encargado de ciertas cosas de su casa. Era alguien de confianza, un administrador. A lo mejor en la era victoriana sería un mayordomo. Alguien que tenía una responsabilidad grande. En José, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Génesis capítulo 39. José era un esclavo en la casa del capitán Potifar, que después de un tiempo vio que podía encargarle de algunos asuntos de su casa. Y mientras este capitán se dedicaba a su trabajo al servicio de Faraón, José cuidaba de las tierras, cuidaba de los siervos que trabajaban en ella, de los frutos, de su almacenaje, del cuidado y alimentación de estos siervos, de los animales. Todo eso pasaba por la mano de José. José vivía en esta casa para dedicarse en cuerpo y alma a cuidar las cosas del capitán. Las personas a su cargo eran los intereses de otro. Ese era el planteamiento de su vida. José estaba ahí y vivía para cuidar lo de Potifar. Era su administrador y siervo. Pues siendo la iglesia la casa de Dios, como nos dice 1 Timoteo 3:15, que es columna y baluarte de la verdad en este mundo, los ancianos son administradores de Dios,
no de la iglesia. Son administradores de Dios. Ellos no administran los asuntos de la iglesia. No tienen esa autoridad. Son administradores de Dios. Son siervos de Dios, como nos dice Timoteo 1:1. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, nos decía Pablo. Bueno, pues son siervos de Dios, encargados del cuidado y administración de las cosas de Dios en su casa. Qué interesante e importante es esta idea, hermanos, para todos nosotros, y esta manera de estar y hacer en la iglesia. Cuidar de ella, pensar y hacer en la iglesia con la idea que estás cuidando los intereses de otro, del señor de la casa, que quiere las cosas de una manera, con unos objetivos, para lo cual ha dado sus pautas. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. ¿Qué es lo que puedo hacer? No. No. Son los intereses de otro, que quiere las cosas de una manera específica. Esto es lo que recuerda al Señor en Lucas 12. Lo vamos a leer. Lucas 12, 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Recordad el contexto de las palabras 35 al 37. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y en 1 Corintios 4 también. Y en 1 Pedro 4:10 igual, también está hablando de lo mismo. La fidelidad es lo que se reitera en estos pasajes. Y se espera de los administradores. Fidelidad. Que haya haciendo así como el Señor le mandó. Eso es lo que se le encomendó. Haz esto, de esta manera, hasta que yo vuelva. Es lo que vemos aquí en la enseñanza. Fidelidad. Sin embargo, que sutilmente se puede deslizar en el ministerio el otro sentir, que es ministrar como él piensa, no como siervo que tiene que cuidar los intereses de otro, sino como el que tiene que hacer, pues está en juego su reputación, su tranquilidad, y el que tiene que sacar adelante la iglesia, y tiene que aportar sus ideas a ver qué se le ocurre o qué puede coger por ahí. La idea no es que está al servicio de otro cuidando sus intereses, sino a ver qué más puede hacer él y cómo puede ayudar a la gente y hacer cuantas cosas pueda. Y es posible hablar de la mayordomía como creyente, de saber que cada uno debe ser siervo de Dios como la Biblia enseña, pero puede que no trabaje desde su alma con esta mentalidad, porque no es un elemento dominante en él la reputación de Cristo, el agrado y la complacencia de Cristo. No piensa primero en cómo Cristo quiere que se hagan las cosas, sino en sus buenas ideas para la iglesia y para ver si eso tiene éxito y tal cosa camina y a ver si la gente lo recibe. Pero no lo que piensa Cristo.
¿Qué es lo que quiere Cristo? Cuando uno ha asumido la mentalidad de administrador de Dios, el elemento dominante es si esto que vamos a hacer cuenta con la aprobación y la sonrisa de Cristo. Si eso es conforme al agrado de su voluntad. Ese es el elemento dominante. ¿Cuenta con la aprobación de Cristo? Y esto lo estamos viendo en la iglesia ahora, en estos hombres irreprensibles como administradores de Dios, pero es una regla para todos nosotros, en nuestros hogares a la hora de tomar decisiones personales, privadas. ¿Esto cuenta con el agrado de Dios? ¿Realmente esto cuenta con la sonrisa de Cristo y su aprobación? ¿O es algo que yo quiero hacer porque quiero? A estos hombres, que son aspirantes o pastores ya, ese debería ser el elemento dominante siempre. Siempre. Estoy sirviendo los intereses de otro. Porque no estamos atendiendo una empresa nuestra, sino a otro que ha hecho y quiere las cosas de una forma. Y como siervos nos ha llamado para administrar sus cosas. Y las quiere de una manera determinada. Como está escrito en Hechos 20:28, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, decía Pablo, despidiéndose de esos pastores en Éfeso. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es suya. Es su iglesia. Cristo la compró a precio de sangre y Él determina lo que quiere que se haga, cómo, cuándo y quién lo debe de realizar. Porque es suya, Él es cabeza de la iglesia. ¿Cómo el Evangelio trae a los hombres a esta perfección? Por la gracia de Dios nos enseña. Versículos 11 y 12. La gracia del Señor nos enseña. Esto es, tiene los ingredientes para llevarnos a vivir como administradores de Dios. El Evangelio nos enseña que aquel que ha creído con fe salvadora ha sido unido a Cristo. Y al respecto, Romanos 6, versículos 3 al 7, no dice que implica haber muerto al pecado. Es porque no hemos muerto al pecado. El pecado aún mora en nosotros. Sino haber sido crucificado juntamente con Cristo para no servir más al pecado. Y esto tiene sus implicaciones. Y por eso lleva al apóstol a recordar a estos creyentes en Romanos 14, versículos 7 a 8, que un creyente no es una persona que puede pensar como Señor o dueño de su camino y vida. Ahora es siervo de Cristo. Pertenece a otro. Como José con Potifar. Somos enteramente de Cristo y no tenemos autoridad sobre nuestra vida o nuestra muerte. Porque no somos nuestros. Lo que somos y tenemos, lo somos y tenemos como siervos de Cristo. El hombre sin Dios piensa y vive como que es señor de su cuerpo. De su vida, de su tiempo, y así vive. Pero es el tiempo que le permite al Señor vivir así solamente.
Cuando esté en el lecho de su cama, en el lecho de muerte, verá que todo lo que él pensaba, toda la fuerza que tenía, toda la sabiduría, verá que la realidad es la que se encuentra en ese mismo momento, que va a partir de este mundo. Se va a poner cara a cara con su creador, su juez. Pero el hombre natural piensa y vive como es señor de su cuerpo, de su vida, de su tiempo. Y así vive toda su vida aquí en este mundo, que es Dios. Ese fue el engaño del diablo a Adán y a Eva. Seréis como Dios. Y ese es el pecado de todo ser humano. Piensa que es Dios. Y que no tiene que rendir cuentas a nadie. ¿Qué diferencia? Ver la vida y vivirla sobre esta nueva perspectiva a la que Cristo nos trae y el Evangelio nos enseña. Nuestro cuerpo ya no es nuestro, dice la Escritura, sino de Dios. 1 Corintios 6:20 dice que hemos sido redimidos. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu espíritu, tu cuerpo es de Dios. Es prestado tu cuerpo. Nuestro tiempo no es nuestro, es prestado. Es el Señor quien nos da el aliento de vida cada día. Tú te levantas porque Dios decide que tú sigas viviendo hoy. Seas creyente o no seas creyente. Porque Dios quiere. Y yo creo que ante esa realidad ninguno nos puede negar, aunque no seas creyente. Porque es Dios quien da la vida, quien da el aliento. Tus hijos no son tu posesión. No son tu posesión tus hijos. Si ahora los tienes y convives con ellos, es porque Dios te los ha dado. No son tuyos. El Señor podía haberte cerrado la matriz y no tener ningún hijo. Pero Él no quiso. Y te concedió tener hijos. Y convives con ellos, pensando como un administrador de Dios. Si eres creyente, tienes que pensar de esta manera, eres un administrador de Dios, de tus hijos. Y así cuantos somos y tenemos. Hay quienes saben esta verdad del Evangelio de la Gracia, pero su mente no trabaja con ella. Conoce que somos hechos siervos de Dios, que Cristo es el Señor de nuestras vidas, que Cristo nos compró a precio de su propia sangre, todo eso lo sabemos, lo conocemos, que no somos nuestros, todo esto lo sabe. Pero a la hora de pensar en sus hijos, la idea dominante es que mis hijos son míos y no son tuyos. No son tus hijos. Son prestados por Dios. Y esta persona los ve como una parcela, no los ve como una parcela importante que Dios le dio en que tiene que ser un fiel administrador. Y así también con el cuerpo o con otros aspectos de su vida. Y no lo ve así, aunque conoce todo esto, que no somos nuestros, que Cristo nos compró, que somos lavados con su sangre, somos siervos suyos. Estas verdades del Evangelio han quedado como información en su mente, pero no atina a digerirlas como sustancia y alimento para su alma. Por eso la forma de proceder con lo suyo es como la de Señor de lo suyo. Vive para sí, no como administrador que sabe que debe de rendir cuentas de ello. Las verdades del Evangelio de la Gracia son sustancia para nuestra alma, que tienen poder para transformar de esa manera de pensar y así de vivir. Porque la gracia de Dios nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos de este siglo
y vivamos de una manera determinada, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta persona tiene un problema. Aspectos importantes del Evangelio quedan en su mente como información y no los asimila por la meditación y la oración, y por eso sabe que es siervo, pero vive como si fuera señor de los suyos. Y no está tratando sus cosas como José hacía con lo de Potifar, cuidando diligentemente los asuntos de otro. Y estos hombres no pueden ser candidatos de ancianos. No saben digerir el Evangelio como alimento para su alma por medio de la oración y la meditación. Por eso lo que saben no concuerda con lo que hacen. Se conforma con dejar información del Evangelio en su mente sin dirigirla para su alma. Por eso vemos hombres en iglesias que son ellos los que dominan la iglesia. Son ellos los que dominan. No están trabajando para los intereses de otro, sino para sus propios intereses. Porque lo que es la iglesia y los que están dentro de la iglesia son suyos. Suyos. Y ese hombre no vale como líder. No vale. No es irreprensible. Hermanos, el Evangelio es el remedio de Dios para reconciliarnos con Él, para presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha, y para transformar nuestras vidas, para vivir de forma agradable a Dios. Pues este Evangelio de la gracia nos enseña y nos encamina a ello. Tu vida de oración y de meditación en su palabra trae a tu alma esta nueva realidad de vida. ¿Trae esta realidad a tu vida? ¿O tienes que cambiar? ¿Estás encarando todos los aspectos de tu vida y de tu corazón para traerlos bajo la luz de la palabra de Dios? ¿Asumes tus males y sigues los pasos del Evangelio cuando has pecado? ¿Tienes una mente y corazón para verlo y no solo verlo, sino verlo y corregirlo? Esto es ser irreprensible. Eso es ser irreprensible. ¿Qué hombres debemos buscar como ancianos en la iglesia? Entre esos que sean irreprensibles como siervos de Dios. Irreprensibles. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por el Evangelio de la gracia, el cual nos enseña a buscar estas cosas y a vivir de esta manera. Señor, queremos ser irreprensibles delante de ti y delante de los hombres. Hombres y mujeres, Señor, que vemos nuestros males, que nos ponemos bajo la luz de tu palabra y emitimos, Señor, la sentencia a esos males para que sean tratados, para que podamos arrepentirnos de ellos, podamos asumir, Señor, esos males y sus consecuencias y apartarnos de ellos. Señor, es nuestro deseo renunciar a esas pasiones, a esos deseos y vivir de la manera que tú nos enseñas en tu palabra.
de una manera justa, sobria, piadosa, delante de ti, Señor, glorificándote, sirviéndote, sabiendo que no somos nuestros, que te pertenecemos, Señor, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser, todo lo que tenemos, todo lo que podamos llegar a ser o tener, todo es tuyo. Guárdanos, Señor, de los errores. Trata, Señor, con nosotros esta verdad. Es una verdad, Señor, que tenemos que repasar y meditar. Ayúdanos, Padre. Levanta hombres entre nosotros, Señor. Hombres y mujeres con este carácter, pero sobre todo líderes también, que nos dirijan y nos gobiernen para el bien de tu iglesia en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.